¿Sabías que hemos llegado a reducir en nuestra lengua muchas palabras que usamos con normalidad sin pensarlo? Por ejemplo, buen de la palabra bueno o gran de la palabra grande. ¿Sabes además que proviene de la influencia francesa en tiempos medievales? No temas más. Ahora mismo todas tus dudas desaparecerán. Se trata de la apócope extrema. Sí, un nombre un poco retorcido, pero un término más simple de lo que te imaginas. Comenzaremos desde la base explicando qué es una apócope, para que no te pierdas ningún detalle. Bien, hablemos de un fenómeno fonético de las lenguas que consiste en la omisión del sonido final de una palabra, eliminando con mayor frecuencia la vocal E en particular. Es muy curioso saber que a través de este proceso muchos términos del español actual han evolucionado del latín. Por ejemplo, amare, amar, o sole, sol. No obstante, a partir del siglo XIII se inició un proceso para recuperar la E final de palabra. Algunos ejemplos que podemos mencionar de aquellas palabras que no ganaron la batalla de perdurar en el tiempo son las formas como todo o sol, que acabaron recuperando la vocal final. Imagina que hoy en día dijéramos tot con la misma normalidad que algún. Por otra parte, también se favorece la caída de la O en algunos adjetivos o determinantes en función adjetiva de uso muy frecuente, como buen, algún, ningún, primer, tercer, que en efecto perduraron y los usamos en la actualidad. Pero relajémonos, ya que se trató de un proceso que poco a poco fue involucrándose en nuestra habla por siglos, lo cual dio lugar a alternativas de las formas plenas y apocopadas de la Edad Media. Pero nosotros hablaremos de la apócope extrema. Exacto. Y para ello haremos un breve viaje ni más ni menos que a la Edad Media, donde nace este fenómeno. Todo comenzó cuando se consolidó el Camino de Santiago. Y es que desde que se descubrieron los restos de este apóstol, no han parado de llegar miles y miles de peregrinos a este lugar. Así pues, los comerciantes encontraron una gran fuente de ingresos si se asentaban allí. En consecuencia, se creó tal contacto con el flujo del mercado francés que dejó un rastro en nuestra lengua que perdurará hasta nuestros días. Adentrémonos un poco en el contexto histórico y lingüístico, siglo XII, primera mitad del siglo XIII. Y es que nos encontramos ante una Europa occidental que experimenta un renacimiento cultural que se traduce, entre otras cosas, en la creación de las universidades y el surgimiento de una clase alta que demandaba una educación más completa y refinada, además de la estandarización del castellano en nuestra península, dando lugar a la escisión entre la escritura latina y la escritura romance. Y bien, seguiréis diciendo, ¿qué es la apócope extrema? Pues vamos allá. Se trata de una pérdida más fuerte y robusta que la normal, fuera de lo convencional, llegando a propulsar omisiones finales en contextos donde no se deberían de haber producido, haciendo así posible el empleo de casi cualquier consonante o grupo consonántico en posición final de palabra. Todo esto, como hemos mencionado, debido a la influencia francesa. Es el caso de noche, noch, nueve, nuev o nuev. ¿Cómo una palabra va a acabar en ch en nuestra lengua? No solo se dio en palabras de uso común como adverbios, sino también influyó en nombres propios y apellidos, aunque solo en algunos como Fernán, Fernando, Lop, Lope, Diag, Diago, Rodrig, Rodrigo, Martín, Martino. También en un estudio de Rafaela Pesa destacó que este fenómeno no solo afecta a las palabras francas, sino que incluso afecta a préstamos de otras lenguas. De arabismos tenemos palabras como aceit o como bujalcallado, catalanismos como alum, alumbre, incluso algunas palabras de origen prehispánico de la península, como car, carro, del fuero de Villabaruz. Aquí os mostramos algunos de los grupos consonánticos más vistos en textos medievales debido a la apócope extrema y a sus respectivos ejemplos. Y en el caso de los grupos de palabras con final en VE, se merece resaltar el comportamiento de los bisilábicos, como es el caso de ave, llave, nave, nieve, que cuando se suprimen suelen transformar su V en F, es decir, se ensordece la posición final. Por ejemplo, ave aparece en testimonios de textos apocopado en av y nieve en niev. Lo definimos como se muestra en pantalla. Y hablando de datos interesantes, hay una preferencia de la apócope extrema por las consonantes labiales. Se trata de aquellas que para pronunciarlas requieren articularse con el uso de los labios. Por ejemplo, la B, como es el caso de príncipe, que es uno de los sustantivos que más veces podemos encontrar apocopado.
No obstante, en nuestra actualidad alcanzamos a usar muchas de esas terminaciones consonánticas. Desde el siglo XX, tras la llegada de una gran oleada de anglicismos, muchas de esas terminaciones han sido finalmente admitidas. Es el caso de clip, confort, flash, flashback, test. Aunque algunas de ellas hemos llegado a hispanizarlas, bien prescindiendo de su consonante final o añadiéndole una E. ¿Quién sabe? Puede que algún día lleguemos a someter a nuestro léxico patrimonial dichas terminaciones. Te sorprendería lo variable que puede llegar a ser la lengua. Sin embargo, esto no termina aquí, sino que también es visible en otros casos, como en los pronombres átonos. La apócope de los mencionados constituye uno de los fenómenos fonéticos más llamativos del castellano medieval. En los textos más antiguos son comunes datos como los siguientes, donde los pronombres personales me, te, se, le se presentan sin la vocal final e. Sin embargo, se daba con regularidad en los pronombres le y lo, los cuales perduraron longevamente en el tiempo. Lo que provocará contextos de apócope extrema son los pronombres me y te, que se pierden en un periodo bastante corto en el siglo XIV. Adicionalmente, cabe decir que dicho fenómeno no fue equitativo en toda la península, ya que fue perdiendo capacidad de difusión a medida que transitaba el dominio gallego-portugués. La apócope extrema no llegó a conocerse en el gallego oral de la Baja Edad Media, aunque sí en algunas de sus fuentes escritas. Finalmente, mostraremos textos donde podréis observar ejemplos de apócope extrema que abundaban por entonces, y por otro lado, algunos enigmas sin resolver. Aquí, en este fragmento del texto podemos apreciar algunos casos como Orient, Occident, Gran, Noch y Nuf. Y exacto, todos ellos han recuperado la vocal final en la actualidad, a excepción de Gran cuando está en posición prenominal. Ahora atentos, observaremos fragmentos recogidos de los primeros textos romances del siglo XII. En ellos se puede apreciar dos extrañas pérdidas de la vocal final. Se trata de Homens y Alphonse. Los especialistas e historiadores de la lengua española no alcanzan a explicar dichos fenómenos, ya que no se consideran propios de la pérdida extrema de la E, tan típica de la época en la que estamos tratando. ¿De qué piensas que puede tratarse este enigma? A veces hay asuntos en la historia de la lengua que no podemos llegar a resolver debido a la pérdida de información con el paso de los siglos. ¡Felicidades! Ya conoces todo sobre la apócope extrema. Ahora eres un verdadero investigador. Y dinos, ¿qué piensas de este fenómeno? ¿Crees que en algún momento volverá a surgir la apócope extrema en nuestra lengua u otro fenómeno lingüístico parecido? Déjanos saberlo en los comentarios y muchas gracias por tu atención.